La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Bronx, Nueva York, te invita a ver Definitivamente Jesús. Amén. Y nosotros pues vamos a disponernos a escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar en pie unos minutos más y nos disponemos a escuchar la voz de Dios. Vamos a leer ahí en San Lucas el capítulo 1, el verso 37. San Lucas el capítulo 1, el verso 37. Para la gloria del Señor. Amén. Y dice de la siguiente manera: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Pues vamos a leer todos en esta hora. Dice San Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Levante su mano, levante su voz en esta hora y digámosle al Señor: Señor, ayúdanos de una manera especial. Amén. Digámosle a Él que sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta preciosa oportunidad que nos ha brindado de poder estar una vez más reunido en tu nombre, Señor. Te pido que seas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, de los amigos que nos visitan, Señor, en esta tarde. Seas trayendo revelación de tu palabra y obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Señor, si nos hemos esforzado para estar en este lugar, es porque queremos conocer más de ti, queremos conocerte, Señor, queremos aprender más de tu palabra. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Pueden tomar asiento. Y el título en esta tarde es: porque nada hay imposible para Dios. Los jóvenes traían el tema de el poder que transforma. Entonces vamos a hablar de ese poder de Dios. Amén. Y decíamos la semana pasada, hablábamos que la mente carnal es incapaz de comprender a Dios. O sea, la inmensidad del ser divino sobrepasa nuestra mente finita. Por eso, la necesidad de una revelación, eso era lo que decíamos la semana pasada. ¿Por qué necesitamos de una revelación? Pues para poder conocerle a Él. Porque aún en este tiempo hay personas que se hacen la pregunta: ¿quién es Dios? Y de pronto en esta tarde, de pronto haya alguien que se esté haciendo esa misma pregunta: ¿quién es Dios? Amén. ¿Y por qué se hacen esa pregunta? Pues sencillamente porque no le conocen, no saben quién es Él. Pero recordemos esa conversación que el Señor tuvo con la mujer samaritana, en una pregunta que la mujer samaritana pues le estaba diciendo al Señor Jesús. El Señor, en una respuesta, el Señor Jesús, en esa respuesta que le dio, allá en San Juan el capítulo 4, el verso 24, el Señor le dijo a esta mujer que Dios es espíritu. Dios es espíritu, o sea, un ser sobrenatural, incorpóreo, irracional, invisible a los seres humanos. O sea, porque no se puede ver. Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver. O sea, Dios es invisible a los seres humanos. Pero Dios tiene unas características que lo definen como Dios. Y es a través de esas características que usted y yo lo podemos conocer a Él.
La Biblia nos dice a cada uno de nosotros que Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Es invisible, no se puede ver. Es único e indivisible, no se puede dividir. Es infinito, no tiene límites. Es eterno, para Él no existe el tiempo, pues es sin principio ni fin. Es santo, es absoluto, perfecto, sin error. Es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y en esa característica de Dios es que nos vamos a detener en esta tarde. Es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y la Biblia nos habla a cada uno de nosotros desde el principio, o sea, desde el primer texto de la Biblia, que es Génesis, el capítulo 1, el verso 1, nos habla de que todo lo que existe, visible o invisible, fue hecho por nuestro Dios, fue hecho por la mano poderosa de nuestro Señor. Amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer texto de la palabra de Dios. Y nos habla que Dios fue el que creó los cielos y la tierra o sea, hubo un principio. Pero Dios fue el que creó los cielos y la tierra. El salmista, en el Salmo 33, el verso 6, él confirma esta palabra y él está diciendo: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y Salmos, el capítulo 89, el verso 11, también el salmista está diciendo: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. O sea, son textos de la palabra de Dios que nos confirman a cada uno de nosotros que todo lo que nosotros vemos, este mundo, el firmamento, el cielo, o sea, lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos, todo esto fue hecho por Dios. Aún cada uno de nosotros somos creación de Dios, porque la palabra de Dios así también lo dice. Génesis capítulo 1, el verso 27. Génesis, el capítulo 1, el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, Dios fue el que nos creó. Y en el capítulo 2 de Génesis, el verso 7, nos habla de la forma en que Dios nos creó a cada uno de nosotros, o que creó el primer hombre. Dice Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí habla la forma en que Dios nos formó. O sea que Él tomó polvo de esta tierra e hizo ahí un muñeco inerte, sin vida. Pero luego dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que si usted y yo en esta tarde respiramos, estábamos orando por los hermanos que están cumpliendo años y los amigos que Dios les dio esa oportunidad de cumplir años, una bendición. Porque el solo hecho de estar en esta tarde en pie, el solo hecho de que Dios nos haya dado esta oportunidad de ver la luz de un nuevo día, es una bendición de Dios. Él fue el que nos creó. Nosotros tenemos un principio como todas las cosas. Él fue el que nos creó, y cada uno de nosotros vamos a tener un final. Un final. El único que es eterno es nuestro Señor Jesucristo.
Pero Él le ha dado esa oportunidad al ser humano de que podamos compartir esa eternidad con Él. Por eso Dios para el hombre tiene un plan de salvación que usted y yo también debemos entender. Pero cada uno de nosotros tenemos un principio, porque Dios fue el que nos creó. Y este texto de Génesis, el capítulo 2, el verso 7, nos da a entender a cada uno de nosotros que el autor de nuestra vida es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y también pues Job lo confirma. Job, el capítulo 33, el verso 4. Job en su palabra pues también lo está confirmando. Y él dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, ahí está confirmando Job que fue el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Ahí está Job confirmando: Dios es Espíritu y un Espíritu no se puede ver. Y él dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que si usted y yo estamos en esta tarde, en este lugar, es por el soplo del Omnipotente. Amén, gloria al Señor Jesús. Y Jeremías, el capítulo 32, el verso 17. Él está diciendo, Jeremías 32, el capítulo 17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. En otras palabras, no hay nada imposible para ti. Él está diciendo que, Jeremías está diciendo que él, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Hermano, el poder de Dios es grande. El poder de Dios es maravilloso. O sea, todo lo que usted y yo alcanzamos a ver y apreciar fue hecho por el poder de nuestro Dios. O sea, nada hay imposible para Él. Y estas palabras que Jeremías está diciendo, recordemos que estas palabras también las dijo el ángel Gabriel cuando vino a esta mujer María a darle esa noticia de que María iba a dar a luz un hijo. Y cuando María escuchó esa noticia de la cual el ángel le estaba diciendo, de que ella iba a dar a luz un hijo, ella se sorprendió por esta noticia y dijo: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Pero mire lo que dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 1, el verso 35. San Lucas, el capítulo 1, el verso 35. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. O sea, son palabras que el ángel Gabriel le está recordando a esta mujer María. Y para que ella entienda la grandeza del poder de Dios y lo que Dios puede hacer en su vida, porque eso era lo que nos estaban diciendo los jóvenes en el servicio antes, que el poder de Dios puede transformar su vida. El poder de Dios puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y eso era lo que Dios quería hacer en la vida de María.
tanto que de ella se habla hoy en día, 2015 años después, y todavía seguimos hablando de esa mujer María, porque fue una sierva que hizo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, obedeció la palabra de Dios, y hasta el día de hoy seguimos hablando de esa humilde mujer. Y para que ella entendiera lo grande ese favor que Dios iba a hacer en ella, pues le recordó a su pariente Elizabeth. Ella sabía que Elizabeth era estéril, y por eso le recuerda a su pariente y le dice: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. O sea, la Biblia está llena de textos que nos hablan del poder de Dios, de lo grande que es el poder de nuestro Señor, de lo que Él hizo allá en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Pero déjeme decirte algo, hermano, esos milagros no solamente fueron allá en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en el principio de la iglesia primitiva. Dios sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios sigue haciendo milagros, Dios no cambia, y el poder de Dios sigue siendo grande, sigue siendo poderoso, y Él quiere obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Mire, en San Marcos, el capítulo 5, el verso 22 en adelante, nos habla de un gran milagro. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ahí nos habla de un gran milagro. Y dice San Marcos 5:22, que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, podemos ver la condición de este hombre. No era una condición fácil. Su hija estaba agonizando. O sea, no era una condición fácil la de este hombre, pero tal vez oyó en Jesús la esperanza para esa situación que él estaba pasando, y vino y buscó a Jesús, se postró ante Jesús y le dijo: mira, Jesús, ven a mi casa, porque mi hija está agonizando, y si tú extiendes tu mano sobre ella, pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Y qué dice la Biblia en el verso 24? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero en ese transitar del Señor Jesús, camino hacia casa de Jairo, dice la Biblia que una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, tenía una enfermedad por un tiempo de 12 años y había gastado todo su dinero en los médicos, en la ciencia de ese tiempo, pero nada le podía ayudar, cada día iba de mal en peor. Pero ¿qué dice la Biblia? Un día oyó hablar de Jesús. Un día oyó hablar de Jesús. Y dice la Biblia que empezó a abrirse paso en medio de la multitud, porque la multitud apretaba. Empezó a abrirse paso en medio de la multitud, y ella dijo que tan solamente tocare el borde de su manto, yo seré sana de esta enfermedad. Que tan solamente pudiera tocar el borde de su manto, y empezó a abrirse paso por en medio de la multitud y alcanzó a tocar eso que ella quería, tan solamente el borde de su manto, y dice la Biblia que enseguida esa fuente de sangre se secó. Enseguida esa fuente de sangre
se secó. Y mire lo que dice el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis discípulos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos, ellos le dijeron al Señor: Señor, pero mire, la multitud te aprieta. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo vamos a saber quién te ha tocado en medio de esta multitud? Pero el Señor seguía mirando a la multitud y Él seguía insistiendo: alguien me ha tocado. Y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y dice en el verso 33, dice la palabra de Dios: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, mire que por esa fe de esa mujer, no solamente la sanó esa enfermedad que ella tenía por tantos años. ¿Usted sabe que son 12 años? Eso es mucho tiempo, hermano. Y el Señor le dijo: mira, por esa fe de esa mujer, le dijo, no solamente la sanó, sino que también salvó su alma. Amén. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y dice la Biblia que mientras él hablaba con esta mujer, o sea, el Señor se detuvo, no sé cuánto tiempo, para tratar con la necesidad de esta mujer. Ahora imaginémonos a Jairo, imaginémonos él en su angustia, cómo se sentía ese hombre. Su hija estaba moribunda. Ahora el Señor se había detenido ahí en el camino a hablar con esta mujer. Dice la Biblia que aún estaba hablando con Jesús cuando vinieron de casa de Jairo y le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Hermano, ¿cómo se sentiría ese hombre en ese momento? Tal vez hasta llegaría a pensar: tal vez si el Señor no se hubiera detenido a hablar con esta mujer, hubiera alcanzado a llegar, la hubiera encontrado hasta tal vez viva. ¿Cómo sería ese momento que estaba pasando en ese momento? Pero mire lo que le dice el Señor en el verso 36 de San Marcos 5. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. O sea, le habían dado una mala noticia. Recibió una mala noticia: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ya no hay nada que hacer, porque el hombre tiene un límite. El hombre llega hasta cierto lugar, hasta cierto punto. El ser humano, la ciencia, tiene un límite. Este hombre tal vez estaba desesperado, pero oyó una voz de consuelo, oyó una voz de aliento. Amén. No temas, cree solamente. Y dice el verso 37: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y enseguida, viendo ese alboroto, porque eso es lo que se ve en una casa donde acaba de fallecer una persona, solamente hay llanto, solamente hay dolor, solamente hay alboroto. Y él, viendo ese alboroto, le dijo: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña duerme. Pero la gente empezó a burlarse de él. Eso es lo que dice el verso 40: y se burlaban de él. ¿Sabe por qué se burlaban? Porque no le conocían.
Por eso se burlaban, porque no le conocían, porque no sabían que Él era el autor de la vida, porque no sabían que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque no sabían que Cristo es Dios manifestado en carne. Eso no lo sabían ellos. Por eso se burlaban de Él. Se burlaban. Amén. Y dice la Biblia que sacó a toda aquella gente fuera. Y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, y entró donde estaba la niña. Y mire lo que dice el verso 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Gloria al Señor, porque nada hay imposible para Dios. Ahí podemos ver dos milagros. Hermano, la ciencia tiene un límite, puede llegar hasta ellos llegan hasta un límite. ¿Cuántas veces le dicen a alguien una mala noticia? Ya no hay nada más que hacer, vete para tu casa, espera la muerte allá. Eso es lo que dice la ciencia, pero Dios tiene la última palabra. Tal vez en esta tarde o esta semana, en el transcurso de esta semana, has recibido una mala noticia que tal vez te tiene trastornado, te tiene cabizbajo. Nada pueden hacer por ti, ni la ciencia, ni los amigos. Pero déjeme decirte, hay alguien que es el autor de la vida. Hay alguien que para Él no hay nada imposible. Y Él es el único que puede obrar en esa situación en tu vida. Pero tú tienes que dejar que Él obre. Amén. Tú tienes que oír esa voz de Dios, quien te está diciendo en esta tarde: no temas, cree solamente. Aquella mujer de ese flujo de sangre fue sana por la fe. No fue el manto. Hay mucha gente que cree que es el manto. No, no es el manto. Es el dueño del manto. Es el dueño del manto el que tiene el poder. Y fue aquella fe de aquella mujer la que causó esa sanidad. Amén. Otro milagro maravilloso que podemos ver es cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Amén. San Lucas, el capítulo 7, ahí puede encontrar esa historia. Y dice la palabra de Dios, o allí podemos ver en este estudio, que podemos ver dos grupos de personas. Uno de esos grupos se dirigía a la ciudad de Naín. Se dirigía a la ciudad. Amén. O sea, iba de entrada a la ciudad. Y este grupo venían contentos, venían alegres, venían gozosos. Ahora la pregunta es: ¿por qué venían contentos? ¿Por qué venían alegres? ¿Y por qué venían gozosos? Ese grupo venía a la ciudad y venían todos gozosos. ¿Por qué? Porque en medio de ellos venía el autor de la vida. En medio de ellos venía el Señor Jesucristo. Amén. Pero, y eso es lo que dice la Biblia: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, se encontraron otro grupo de personas. Y este grupo de personas ya no iban entrando a la ciudad, sino que este grupo de personas iban saliendo de la ciudad. Pero este grupo de personas ya no venían contentos, ya no venían gozosos, venían llorando y venían lamentándose, porque a este grupo de personas los acompañaba la muerte. Y cuando hay muerte, hay llanto y hay dolor. Amén. San Lucas, el capítulo 7, el verso 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto,
hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, era un buen grupo que iba con esta mujer, acompañándola en su dolor, porque ahí iba la muerte en medio de ellos. Verso 13: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. O sea, una voz de consuelo, una voz de esperanza. Esa voz de nuestro Señor Jesucristo: no llores. Verso 14: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe que este mes que pasó, podía yo observar dos grupos de personas? Y esos dos grupos de personas eran totalmente diferentes. Uno de ellos, la compañía era todo lo relacionado que tiene que ver con el reino de las tinieblas, oscuridad, terror, muerte. Una fiesta que el enemigo ha pintado totalmente inofensiva. O sea, la ha pintado de esa manera, pero que en realidad es la fiesta más importante del satanismo. Y podemos ver que las multitudes acogen estas fiestas como algo normal, como algo inofensivo. ¿Y sabe por qué? Hermano, porque la humanidad o este grupo de personas que han tomado estas fiestas o que practican estas fiestas, pues déjeme decirte, están ciegos espiritualmente. El enemigo les ha cegado sus ojos espirituales y no pueden ver la verdad del evangelio. Pero hay otro grupo de personas que, déjeme decirte, no practican esta clase de fiestas. O sea, no participan de estas fiestas. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de ellos está el autor de la vida. Gloria al Señor Jesús. En medio de ellos está el autor de la vida, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Marta. El Señor Jesús llegó a aquella ciudad donde vivía Marta y María. Y cuando Marta se dio cuenta que Jesús había llegado a esa ciudad y que estaba cerca de su casa, salió a ver a Jesús. Y Marta le dice al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, otra mujer que estaba pasando por una situación difícil. Otra mujer que estaba pasando por una situación difícil, pues su hermano había muerto. Y esta mujer le dice al Señor: si hubieras estado aquí, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo en San Juan 11:23? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que resucitará. Verso 24: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando Marta escuchó estas palabras, se fue a hablar con María diciéndole que Jesús había llegado a esta ciudad, y también María, su hermana, salió al encuentro de Jesús. Y dice la Biblia que cuando llegó donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. O sea, las mismas palabras que Marta le había dicho al Señor: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, un texto que es bien corto y que dice: Jesús lloró. O sea, Jesús en su humanidad, Jesús como hombre, también sufrió la pérdida de su amigo Lázaro, y en su humanidad sintió aquel pesar por la muerte de su hermano, de su amigo Lázaro. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús lloró. Pero como Dios, como lo habíamos dicho al principio, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y como Jesucristo era Dios manifestado en carne, como Dios dijo: quitad la piedra, quitad la piedra. Porque cuando Él quiere obrar en la vida de una persona, hermano, no hay nada que estorbe. Y Él dijo: quitad la piedra. Pero no falta la incredulidad. Marta le dijo: Señor, pero ya tiene 4 días de muerto, ya hiede. O sea, una persona de 4 días de muerto, hermano, su cuerpo está totalmente descompuesto. Ahí es donde es grande este milagro, donde es grande el poder de Dios. Porque este hombre estaba totalmente descompuesto. Marta le dice: ya hiede. Pero ¿qué le dice el Señor? Verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? San Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Mire, hermano, la palabra clave que usted y yo podemos ver en el Evangelio según San Juan, esa palabra clave, si usted estudia el Evangelio de San Juan, usted va a encontrar una palabra clave, y esa palabra es creer. Esa palabra es creer. Eso fue lo que el Señor le dijo a aquella mujer: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso la necesidad de oír la voz de Dios. Por eso la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando uno escudriña los evangelios y empieza a ver estos milagros que Jesús hizo, estas maravillas que el Señor hizo, esto lo llena a uno de fe. Y uno empieza, esa fe empieza cada día a crecer más.
¿Y sabe qué es la fe? La fe es la confianza que cada uno de nosotros tenemos en Dios. Esa fe empieza a despertar en cada una de nuestras vidas y empezamos a depositar esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, mire, venga lo que venga a nuestra vida, sea el problema que sea que llegue a nuestra vida, esa noticia que usted y yo recibamos, déjeme decirte, cuando usted y yo tengamos esa confianza en Dios, déjeme decirte, nuestra confianza y nuestra mirada va a estar puesta en el Señor Dios Todopoderoso. Porque es que esos milagros no fueron allá nada más. Esos milagros no fueron allá en la iglesia primitiva o cuando Jesús estaba en esta tierra. No, Dios sigue haciendo milagros el día de hoy porque Él es el mismo. Dios sigue obrando de una manera especial, solamente que hay que creer en Él. Mire, cada día me esfuerzo. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Uno a veces oye decir a los hermanos y hasta uno mismo, cuando habla con las personas, uno quisiera darles hasta en la cabeza con un garrote para que pudieran entender, pero esto no es así. Esto es una revelación de Dios. Pero uno se esfuerza para que la gente llegue a este lugar y escuche la palabra de Dios. Porque hay un privilegio maravilloso en escuchar la palabra de Dios, y es que empezamos a ver el gran poder de Dios. Y nuestra fe empieza a despertar y empezamos a confiar en Él. Ya no, aunque la ciencia sirve, aunque la tecnología sirve, pero déjeme decirte, hay alguien más poderoso, hay alguien más grande. Y déjeme decirte, ese es nuestro Señor Jesucristo. En mi casa tengo una lista en este momento como de 37 amigos. Y cada 8 días me siento el domingo en la mañana, dando de mi tiempo, dando de mi esfuerzo. Y a cada uno empiezo a mandarles un texto. Y si hay amigos acá de los cuales les he enviado ese texto, no se enojen conmigo. Lo hago con un propósito. Estoy dando de mi esfuerzo, estoy dando de mi tiempo, estoy dando de mi vida. Porque ese tiempo que te estoy dedicando a ti se lo debiera dedicar a mi esposa, se lo debiera dedicar a mis nietos, se lo debiera dedicar a mis hijos. Pero te los estoy dedicando a ti. Solo con un deseo, solo con un propósito de que tú puedas conocer a Dios. De que tú puedas conocer el Evangelio, de que tú puedas conocer el poder de nuestro Dios y que Él puede obrar de una manera especial en tu vida. Pero cada uno de nosotros también tenemos que disponer nuestro corazón. Cada uno de nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, abrir nuestro corazón a Él y dejar que Él obre de una manera especial. Mire, la fe nos aproxima a Dios para que recibamos de Él las cosas que necesitamos. Eso es lo que hace la fe. Pablo dijo a los atenienses en Hechos el capítulo 17, el verso 24. Hechos el capítulo 17, el verso 24. Desde el 16 podemos ver allí que este hombre Pablo se encontraba en Atenas, esperando que llegaran sus demás compañeros de trabajo, de milicia. Y dice la Biblia que el corazón de Pablo se enardecía viendo la idolatría de aquella gente, de aquella ciudad. Cómo tenían altares. Y en cada uno de esos altares tenían un Dios diferente.
Y Pablo, viendo la idolatría de esta gente, empezó a predicarles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, empezó a hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. Y dice el verso 19: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo empieza a predicar la palabra de Dios, y él se aferra a un altar que ellos tenían y a un letrero que ellos tenían ahí en ese altar: al Dios no conocido. Y él les dice: observo que ustedes son personas muy religiosas, porque veo sus altares que han levantado, pero también veo un altar con una inscripción que dice: al Dios no conocido. Y él les dice: a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios es que yo os anuncio, a ese Dios es que yo predico, a ese Dios es que yo sirvo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice del verso 24 en adelante: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y dice el verso 27: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire, hermano, como hay, y amigo que me escuchan esta tarde, y ya vamos a terminar, como hay un principio, también hay un final. Hemos mirado en esta tarde desde un principio que Dios es el que nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros los seres humanos tenemos un principio y también vamos a tener un final. Hoy el Señor nos ha dado oportunidad de ver la luz de un nuevo día. A muchos esta semana le dio la oportunidad de cumplir un año más de vida. Y es una preciosa oportunidad para que usted y yo nos acerquemos a Dios. Es una preciosa oportunidad para que nos acerquemos a Él y arreglemos cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Para que le pidamos a Él que obre de una manera especial en nuestras vidas. Para que le pidamos a Él que nos ayude. Y déjeme decirte algo: Dios es grande y maravilloso,
Y Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y no pensamientos de mal. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero Él está mirando de nosotros, está mirando nuestro esfuerzo también. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones. Y déjeme decirte algo. El deseo de Dios es que las almas no perezcan. Y por eso nos ha dado esta oportunidad. Y qué bueno que usted y yo hemos escogido el mejor lugar. Y hemos llegado a este lugar a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Porque esto es lo que despierta nuestra fe y nos ayuda a confiar en el Señor Jesucristo. Mire, para Dios no hay nada imposible. Y Él en esta tarde o en esta noche quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. Él quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. Si hay un enfermo, déjeme decirte en esta hora, el Señor está en medio nuestro. Y si hay un enfermo, no es sino que venga a los pies del Señor y de este lugar va a salir sano en el nombre del Señor Jesús. Si hay alguien que tiene un problema, una situación difícil, tal vez familiar o económica, y hay problemas que usted y yo, hermano, por mucho que hagamos, no somos capaces de solucionarlo. Pero para Él no hay nada imposible. Ese problema lo podemos traer a los pies del Señor. Y déjeme decirte, Él sí sabe qué hacer con ese problema. No sufra más con ese problema. No sufra más con esa situación difícil. Ve y trae esa situación difícil a los pies del Señor. Y el Señor sí sabe qué hacer con ese problema. Tal vez hay alguien que necesita salvación en esta tarde. Tal vez hay alguien que necesita ser salvo en esta tarde, o que quiera conocer más de Dios en esta tarde. Déjeme decirte, el Señor está en este lugar y Él puede abrir tus ojos espirituales en esta tarde para que tú veas la grandeza de Dios, para que tú veas el poder de Dios. Y no es sino que tú abras el corazón a Dios para que empieces a ver la obra que Dios va a hacer en tu vida. Pero deposita tu confianza en el Señor Jesucristo y Él hará. Hay una voz de consuelo en esta hora. No temas, cree solamente. Cree solamente. Y déjeme decirte algo. La fe nos aproxima a Dios para que recibamos de Él las cosas que necesitamos. ¿Habrá alguien que quiera ser lleno del poder de Dios? Déjeme decirte, el Señor está en medio nuestro y quiere obrar de una manera especial. Solamente ábrale tu corazón a Dios y deja que Dios obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible y Él está en medio nuestro y quiere obrar de una manera especial. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de predicar tu palabra una vez más. Señor, ahora tu palabra ha sido predicada, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que así como desciende de los cielos la lluvia, la nieve y riega la tierra y la hace germinar y da pan al que siembra, Señor Jesús, así será tu palabra. No volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga, Señor, en cada una de nuestras vidas. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta tarde se han congregado en este lugar. Mira a cada uno de los amigos, Señor, que se han esforzado para estar en este lugar en esta tarde. Cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, y amigos que están postrados aquí en tu altar.
Tú que conoces todas las cosas, que conoces cada mente, que conoces cada corazón, que conoces cada vida, Señor, que conoces cada situación que nuestros hermanos están pasando, Señor. Señor, seas obrando de una manera especial. Extiende tu mano poderosa y obra como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Por eso en esta hora, Señor, una vez más, que hemos escuchado tu palabra, Señor, y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra ha despertado nuestra fe, Señor, y ahora una vez más, Señor, depositamos nuestra confianza en ti y sabemos que tú vas a obrar de una manera especial, Señor, en cada una de nuestras vidas. A los enfermos dale la sanidad. A los que tienen problemas, ayúdalos, Señor. A los caídos, levántalos, Señor. Y al que necesita salvación en esta tarde, revelación de tu palabra, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Trae revelación de tu palabra en esta tarde, Señor. Quita toda ceguera espiritual de los ojos de nuestros amigos y abre su